Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. Cuando todo parece oscuro, llega el Cristo de la Gloria para transformar lo imposible en una nueva historia. A través de Mi Encuentro con Jesús, escucharás testimonios reales de hombres y mujeres que, en su peor momento, encontraron la luz de Dios. Si le abres tu corazón, Él también puede cambiar tu vida. Esto es Mi Encuentro con Jesús. Comencemos. Dios le bendiga a todos los que nos estarán viendo a través de Kipsael Padilla TV. Estamos una vez más para la gloria y honra del Señor, grabando un contenido que yo sé que va a edificar tu vida. Estamos aquí en el programa Mi Encuentro con Jesús con un invitado especial, un evangelista que va a contar, glorias al Señor, su historia a todo oyente. Y en el nombre de Jesús será de gran bendición, porque sabemos que la palabra dice que unos vendrán por la palabra y otros vendrán por testimonio. Así que, sin más preámbulos, queremos conocer al evangelista Kevin. Kevin, Dios te bendiga. Amén, Kipsael, Dios te bendiga más. Gloria al Señor, Dios bendiga a toda la audiencia que están viendo el programa y escuchan el programa Kipsael Padilla TV. Amén, gloria al Señor, que nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos, privilegiados de estar compartiendo contigo, ¿verdad? Y con toda la audiencia que nos está escuchando. Amén, gloria al Señor. Para mí, de verdad, es de sumo gozo y de suma bendición estar aquí, poder compartir con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Sí, Kevin, estamos contentos, ¿verdad? Agradecidos con Dios primeramente por la oportunidad que día tras día, entrevista tras entrevista, podemos conocer la historia, conversar un poco más, ¿verdad? Con hombres y con mujeres del Señor, y queremos conocer un poco más del trasfondo de la historia tuya. Gloria al Señor. Queremos saber si Kevin fue criado o nacido en el Evangelio. Queremos conocer un poco más. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Pues mira, Kipsael, para la gloria y honra del Señor, he sido criado en el Evangelio. Mi mamá para aquel momento, ¿verdad?, le servía al Señor, aunque mi papá no, siempre nos instruyó en el Evangelio, ya que ella también fue criada en el Evangelio, tenía ese temor, tenía, amén, esos principios, esos valores ya instalados dentro de su corazón. Y siempre mi mamá, tanto a mí y a mis hermanos, nos introdujeron, amén, en lo que es el Evangelio, en lo que son los principios, en lo que son los valores. Y en mi niñez creciendo, gloria al Señor, mientras estaba en la iglesia, mientras veía los cultos evangelísticos como todo niño, los cultos de adoración, cultos de ayuno, congregacionales, era algo como que me causaba impacto. A pesar de que era un niño, jugaba, claro está, como todo niño, claro, jugaba. Pero había algo en mí, algo diferente, algo me causaba un impacto, algo me llamaba la atención. Y gracias al Señor, ¿verdad?, que mami me introdujo, ¿verdad?, y fue fuerte conmigo en ese sentido, que fue siempre firme y recta con nosotros. Más o menos eso de la edad de 8 años. Inicia como una pasión en mi vida. Una pasión de la cual no podía describir. Veía a un predicador en una bendición poderosa y había algo en mí como que decía, yo quiero ser como él. Wow. Sí. Yo quiero ser así, yo quiero predicar. Yo quiero verme en ese fuego, yo quiero verme en esa bendición. Gloria a Dios. Y a esa edad, más o menos a los 8 años, gloria al Señor, que inicia como que esa pasión en mi vida, tengo mi primera experiencia con el Señor. Gloria al Señor. Básicamente, Kevin, fuiste nacido y criado en el Evangelio, pero desde primera instancia Dios pudo empezar a marcarte. Gloria al Señor. El Espíritu Santo te fue seduciendo. Gloria al Señor. Quiero que nos cuente alguna experiencia, ¿verdad? Dijiste que tuviste una experiencia rápidamente cuando era niño. Entiendo que a los 8 años. Amén. Yo quiero que nos cuentes un poco más cómo fue esa experiencia, ¿verdad? Lo que puedas contar, gloria al Señor, para que la audiencia que nos ve ahí pueda salir edificada. Y sabemos que cuando Dios marca a un niño, ¿verdad?, una familia de propósito, que hoy vemos, personas pronto escucharán un poco más la historia, pero queremos saber que desde niño, gloria al Señor, Dios está tratando con las vidas. Cuéntanos un poco más. Amén, gloria al Señor. Pues en mi primera experiencia con el Señor a esa edad de los 8 años, es una revelación. Fue una revelación, la gloria sea para el Señor, donde en esa revelación, teniendo 8 años, que realmente no entendía, pero ahora lo entendemos, ¿verdad? Ahora que estamos más maduros en lo que es lo espiritual. Gloria a Dios. Pero a esa edad de 8 años, en esa revelación, yo me veía en un desierto. Y en ese desierto yo me veía caminando, me veía cansado. Y comencé a clamar al Dios. Mira cómo es la cosa. Comencé a clamar a Dios diciendo, Padre, ayúdame, tengo sed.
Y cuando comienzo a decirle, Padre, ayúdame, tengo sed, ahí de momento de que estaba en un desierto, me transportan como al cielo. Wow. Y me veo como si estuviese encima de una nube. Y alrededor de mí, cuando comienzo a mirar a mi alrededor, veo ángeles con sus manos agarradas alrededor de mí. Tengo esa experiencia tan poderosa. Y frente a mí veo un personaje con su rostro que le brillaba, sus pies le brillaban, sus manos le brillaban, todo su cuerpo, sus vestiduras le brillaban. Y ahí yo pude entender que era Jesús de Nazaret. Voy corriendo donde él, lo abrazo. Y ahí él me da las primeras palabras. Escucho su voz tan dulce, una voz que no puedo describir, que me dice, no temas, porque contigo anda Jehová. Wow. Me levanto, le cuento esto a mi mamá. Mami, tuve esta experiencia, tuve este encuentro con el Señor. Mami habla con el pastor me dice, hay que testificarlo, hay que enseñarlo, que tuviste esta experiencia. Doy mi primer testimonio. Amén, gloria al Señor, a mis 8 años. Wow. Y ya desde ahí comencé a predicar. Ya desde ahí comencé a testificar. Desde ahí Dios comenzó a abrir las puertas de los cielos. Wow. Y comencé a ver, ¿verdad?, lo que es ministrar la poderosa palabra del Señor. Me llama mucho la atención, Kevin, que desde niño claramente Dios te marca. Sabemos, ¿verdad?, que los niños pues quieren jugar, quieren saltar, quieren brincar como todo niño. Pero quiero que nos cuentes un poco más, ¿verdad?, para profundizar a lo que quiero hablar. Si realmente tus padres, ¿cómo fueron esos pasos que tú recuerdes? ¿Cómo tus papás te adentraban a la oración? ¿Cómo ellos, algo que tú puedas recordar, gloria al Señor, para poder entrar a esta profundidad? ¿Por qué? Porque claramente Dios le da visión, Dios le da revelación a aquellos que lo buscan. Y claro está que ya tú tenías una madurez distinta a los demás niños. Gloria al Señor. Quiero que nos cuentes algo que tú recuerdes para enfatizar, hacer como que un highlight. En esa época de 8 años, ¿cómo fueron esos principios para tú adentrarte en la oración? Gloria a Dios. Amén. Pues mira, mi mamá siempre me decía, Kevin, si tú quieres ver la bendición de Dios, tú tienes que orar. Y mi mamá siempre me enseñaba, me decía, mira, de esta manera, dobla tus rodillas. En los ayunos congregacionales, a mi mamá no le importaba si yo tenía 7, 5 años, decía, tú te tienes que levantar y también tienes que ayunar con nosotros. Wow. Fue una madre firme, fue una madre recta, ¿sabe? Que no se dejó llevar por lo que los demás decían, que él es un niño, no lo sometas de esa manera. Wow. No, mi mamá dijo, no, vamos a someterlo. Vamos a entregárselo totalmente al Señor, porque yo hice esa promesa, yo lo presenté al Señor para eso mismo, para que Dios hiciera de él como Dios quisiera. Wow. Y mi mamá me instruyó de esa misma manera. O sea, si había culto con ayunos congregacionales, te involucraba en esos ayunos congregacionales, wow. Nos hacía madrugar, nos hacía orar, para aquel momento que se supone que eso es lo que se practique ahora, la reverencia. Era mi mamá súper recta. Wow. Si me veía bromeando mucho, estás en la iglesia, ponte serio. Si me veía jugando mucho con los juguetes, haciendo ruido, quédese quietecito. Y fueron cosas como que fueron marcándome. Wow. Y entendiendo que la casa de Dios se respeta, entendiendo que la gloria de Jehová es real. Y de esta manera pude conocer, y de esta manera pude instruirme, y de esta manera pude, ¿verdad?, acceder y tener esta experiencia con el Señor a través de la oración, a través de los ayunos. Por eso es que es importante quizás que los padres hoy en día, los tiempos han cambiado, pero la palabra sigue siendo la misma. Así mismo es. Y, ¿verdad?, yo exhorto a los padres que, ¿verdad?, que están criando, que nunca suelten a sus hijos, que los instruyan en toda oración, que los instruyan en los ayunos, que no importa lo que digan, lo que hablen, le dé esos principios, esos valores de que para poder recibir bendición, que para poder recibir o ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida, hay que buscar presencia, hay que sacrificar. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Verdad? Quise enfatizar ese punto, Kevin, porque realmente tocaste un punto bien, pero bien importante a los 8 años y la palabra fue un encuentro. Y, ¿verdad?, por eso quise enfatizar que antes del encuentro debe haber un sometimiento. Y me llama mucho la atención lo que le instaste a la familia, gloria al Señor, es que independientemente de la edad que tenga un hijo, gloria al Señor, si la persona, si la madre, el padre, le está emulando ese ejemplo, por consecuencia, ese niño va a tener una conducta distinta. Y a veces, como bien mencionaste, los niños están actuando o vamos a dejarlos ahí quietos y los grandes están buscando de Dios. Pero realmente, si nosotros queremos ver niños, jóvenes, gloria al Señor, impactados desde temprana edad por el poder de Dios, debemos, gloria al Señor,
instarlos y motivarlos, gloria al Señor, a que hagan lo mismo. Si hoy día nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, gloria al Señor, para ver el poder de Dios, la mano de Dios, pues claro está, quizás no a la misma escala, pero si los vamos moviendo, gloria al Señor, a la dependencia, a que conozcan al Espíritu Santo, por consecuencia van a tener ese encuentro con Jesús. Amén. Y Kevin, me estabas contando que a los 8 años, gloria al Señor, tuviste esa experiencia. Dios te abre las puertas. Mencionaste que claramente Dios te empezó a despertar una pasión por ver a los demás predicando y luego Dios te da esa experiencia. Quiero que nos cuentes un poco más por dónde te quedaste. Aleluya. Amén, claro que sí. Pues después que tengo esta primera experiencia con el Señor, que puedo escuchar la voz de Dios audible por primera vez, que Dios nos da la oportunidad de testificar, se nos empiezan a abrir puertas. Recuerdo muy bien que a los 8 años se me abre la primera puerta para San Juan, a un evento de niños donde se nos otorgó el privilegio de predicar la poderosa palabra del Señor. Fue la primera vez donde, amén, me gano 2 vidas para Cristo. Wow. La gloria sea para el Señor. Fue la primera vez donde, amén, me gané esas 2 primeras almas para el Señor. Y en el transcurso, ¿verdad? Que, amén, Dios iba abriendo las puertas de los cielos. Tengo mi segunda experiencia. Y en esa segunda experiencia que tengo, yo me veo supuestamente un tipo local. Era como un tipo local, tipo templo. Y mientras me encontraba en ese local, de momento yo siento que Puerto Rico, me encontré en Puerto Rico y Puerto Rico comienza a temblar. Un terremoto terrible a la edad de 8 años. Un niño tiene una revelación de esa manera. Exacto. Que en el momento yo no lo entendía. Ahora lo estamos entendiendo. La gloria sea para el Señor. Exacto. Y comienzo a ver ese terremoto. Y yo me veo como que caigo en el suelo, en la calle. Y de momento cuando estoy en la calle, que veo el terremoto, que estoy como que gateando, como que me estoy levantando nuevamente por el sacudimiento pues, de la tierra. Ahí comienzo a hablar con el Señor. Y le grito a Dios. Le digo, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tú permitiste esto? ¿Qué yo he hecho para que esto suceda? Dentro de ese sueño. Dentro de ese sueño comienzo a cuestionarle a Dios. ¿Qué yo he hecho, Señor? Con 8 años. ¿Qué yo he hecho para que tú permitas esto? Así le dije yo al Señor. Y ahí escucho la voz de Dios que me dice, mi siervo, no eres tú. Es mi pueblo que no quiere escuchar mi voz. Wow. Qué impresionante, varón. Y ahí comienzo a caminar. Me veo caminando en las calles, teniendo una conversación con el Señor. Escucho ángeles cantando, ángeles adorando. Y comienzo a expresarle al Señor, Señor, yo me siento a veces débil. Yo me siento solo. A veces yo me siento que no soy querido. ¿Por qué? Porque mi mamá, al criarme de la forma en que me crió, pues obviamente no practicaba las conductas de los demás. Claro está. Y tenía que ser un niño diferente en la escuela, donde quiera que me paraba. Ya comenzaba a predicar, tenía que marcar una diferencia, tenía que marcar un testimonio. Y la presión de grupo estaban las tentaciones. Quería a veces ser parte igual que los demás. Yo, Señor, me siento solo. En esa revelación comencé a hablar con Dios. Digo, Señor, me siento solo. Siento que ya no aguanto más, me están rechazando, soy menospreciado. Y escucho una voz dulce que nuevamente me dice, tranquilo, yo te entiendo. Me dice, yo te entiendo. Y en esa conversación con el Señor, ahí es que entonces Dios hace mi primer llamado. Wow. Personalmente, sin depender de un profeta. Dios comienza a tratar conmigo personalmente y escucho esa voz que me dice, Kevin, ve y predica mi palabra. Y dile a mi pueblo que vengo pronto. ¿Y tú tenías para ese entonces qué edad más o menos? Tenía 8 años para 9. Y a gloria a Dios. Me dice, ve y predica mi palabra y habla a mi pueblo y dile que yo vengo pronto. Y yo le hago esta pregunta al Señor y le digo, Señor, que yo predique tu palabra. Y él me dice, sí, tú. Y ahí termina la segunda revelación, esa segunda experiencia con el Señor. Wow. Y donde Dios comenzó nuevamente a comenzar a abrir puertas, predicaba en las calles, predicaba en los templos. Y fue de verdad tremenda bendición de Dios. Wow, gloria al Señor. Y me llama mucho la atención, Kevin, que desde muy temprana edad Dios te estaba dando unas revelaciones muy profundas. Que es impresionante porque sabemos, gloria al Señor, que cuando Dios nos da una revelación, un sueño, una visión, y nosotros, ¿verdad? O el mismo Espíritu Santo nos hace preguntarle, gloria al Señor, a Dios. Pero tú tenías 8 años.
que a veces quizás nosotros le preguntamos cosas porque estamos quizás maduros, pero Dios, gloria al Señor, te llevaba por esa madurez. Es como que Dios te estaba llevando a prisa. Y quiero que nos cuentes un poco más porque realmente mencionaste la presión de grupo, mencionaste, ¿verdad?, que tenías que ser un niño distinto. Quiero que nos cuentes un poco más cuando tú comienzas a exponer estos testimonios en la iglesia, porque ahí fueron tus primeras prédicas, mencionaste que a temprana edad también, para la gloria del Señor, personas vinieron a los pies de Cristo. Quiero que nos cuentes en base a la sociedad un poco, cuando vieron esta transformación que Dios estaba haciendo en ti desde temprana edad. ¿Qué las personas decían? Gloria al Señor. O los pastores, o las personas cristianas, porque sabemos que cuando uno empieza a buscar a Dios, hay personas que quizás no están buscando mucho a Dios y cuando tú expresas estas revelaciones tan profundas, dices, pero ¿cómo es que Dios le está mostrando a este niño y quizás a una persona más adulta no le está mostrando? ¿Me entiendes? Quiero que nos cuentes un poco más a tu corta edad o a esa época. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Fue, a pesar de todo, que tuve esas revelaciones cuando niño. Muchos creían, otros no creían, por el simple hecho, como usted lo dice. ¿Cómo es posible que a un niño de 8 años Dios le entregue una revelación como esa? Y quizá habían otra gente que ayunan, vigilan para obtener una experiencia como esta y no lo podían obtener, ¿verdad? Y llevan tiempo y todavía hay gente que están esperando para tener una experiencia como esta y no la han tenido, no han tenido este privilegio. Y hay gente como que no cree. Pero sabemos y entendemos, ¿verdad?, que también Dios levanta a los niños, que Dios también a los niños les revela. Y si los adultos nos hablan, Dios va a comenzar a usar a los niños como profetas. Exactamente. Y en ese momento yo estaba experimentando ese fuego del Señor, ese momento estaba experimentando una pasión, ese momento estaba experimentando una gloria, la cual no podía describir. Y habían pastores que se gozaban, pastores que me decían, no, esto hay que publicarlo, esto hay que enseñarlo para atrás, predicar a los niños para que los niños aprendan de ti, para que los niños sepan que la experiencia que tú tienes no se consigue jugando carritos, no se consigue compartiendo las mismas conductas del mundo, sino que hay que buscar del Señor, hay que orar, hay que ayunar, hay que sacrificarse. Y de esta manera, ¿verdad?, los pastores nos respaldaban, nos ayudaban, y nos abrían las puertas, ¿verdad?, para que nosotros comenzáramos a administrar la poderosa palabra del Señor. Gloria al Señor, ¿verdad? Lo menciono, gloria a Dios, porque también en esta época está pasando. O sea, Dios está levantando jóvenes, Dios está levantando niños con mucha revelación profunda. Gloria al Señor. Y enfatizo este punto porque nosotros debemos estar con el lente espiritual bien activado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros viene una persona y nos cuentan, mira, me está pasando esto, mira, me está pasando lo otro, no podemos hacer caso omiso. Porque bien hoy estamos viendo que para la gloria de Dios, ¿verdad?, eres una persona adulta que lleva la palabra del Señor, pero fue porque te estaban, gloria al Señor, encaminando, te estaban llevando. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque quizás hay veces, de Kevin, lo menciono, ¿verdad?, para toda la audiencia que nos ve ahí, que sea un dato importante. ¿Cuántos niños están teniendo quizás sueños, revelaciones, pero también están teniendo sueños, ¿verdad?, del mismo enemigo? ¿Y qué quiero enfatizar con esto? Es que a veces los padres no tienen la conciencia, no tienen esa información o no son cristianos, no saben esa profundidad espiritual y le hacen caso omiso. Porque para la gloria de Dios tú eras un niño consagrado, un niño que buscaba al Señor, pero también hoy día hay tormentos que niños están recibiendo por malas decisiones de los padres, por todo eso. Entonces, quise enfatizar este punto para que nada de lo que ocurra en un joven, un niño, que se le acerque, porque en muchas ocasiones Dios le va a poner la inquietud a esos mismos niños de que no le hablen quizás a sus padres, sino que le hablen a alguien, gloria al Señor, que es cristiano, que conoce la palabra del Señor. Entonces, nosotros, conociendo estos puntos, estos datos, podemos ser de bendición a esas vidas y no pasarlo, gloria al Señor, desapercibido. Quiero que nos cuentes un poco más, Kevin, ya que empezaste a predicar a temprana edad, empezaste a marcar la diferencia. ¿Cuáles fueron los retos que empezaste a enfrentar, gloria al Señor, como niño cristiano, como un ungido de Dios, porque así te llamo Dios? ¿Cuáles fueron los retos, ya que fue a 8 años que ya empezaste a predicar, ¿verdad? Si le damos un poquito más adelante, que empiezas a tener un poco más mayoría de edad, juventud, ¿cuáles fueron los retos que empezaste a enfrentar? Amén, gloria al Señor. Pues ya que comienzo a iniciar, ¿verdad?, a predicar la poderosa palabra del Señor, a mi edad de 8 o 9 años, el primer reto fue mi papá.
mi papá no le servía al Señor. Wow. Entonces, mi mamá le servía al Señor, pero mi papá no le servía al Señor. Era temeroso porque también fue criado en el Evangelio, pero era apartado. Pero no le servía al Señor. Y fue mi primer reto, ya que pues yo veía a mi papá también bebiendo, se veía su cervecita. O sea, era una persona que estaba metido en ese mundo. Y ahí comenzó mi batalla, mi lucha, porque la primera persona a quien yo me quería ganar era mi papá. Y una de las cosas que me afligía cuando niño era verlo en esa condición, porque yo quería que también que él experimentara esa bendición, que él experimentara la gloria de Jehová. Pero estaba sumido en ese mundo. Hasta que un día, la gloria sea para el Señor, un domingo en la noche, se estaba predicando un mensaje y él se reconcilia con el Señor. Wow, qué bendición. Pero ha sido en base de que yo le hablaba a mi papá: papi, Dios te está llamando. Papi, tú sabes que Cristo te ama. Y eso lo taladró tanto en su mente, en su corazón, Wow. que llegó una noche que él dijo: no, hasta aquí. Se levantó, se reconcilió. Eso es más o menos de mi edad de 9 años aproximadamente. Y hoy por hoy le sirve al Señor, la gloria sea para Dios. Y de ahí en adelante, desde los 9 años en adelante, comienzo a tener mis retos, mis batallas, mis luchas, pero mi parte más difícil, la etapa más difícil, y creo que, por no decir todo, la gran mayoría hemos pasado por esto a la edad de los 14, 15 años, la parte de la adolescencia. Fue la parte más difícil de mi vida, ya que comienzo a entrar en lo que es la intermedia. Y en la intermedia comienzo a ver otros campos, comienzo a ver otras conductas, comienzo a ver otras cosas que cuando niño yo no estaba viendo, o en una escuela elemental tú no veías. Y yo veía, quizás que había gente y la presión era mucho más fuerte. Y en esa etapa de la adolescencia fue tan difícil porque fue un momento dado donde yo veía a los muchachos, cómo eran tan queridos, cómo se buscaban. No era fácil tener que comer en un comedor solo, no era fácil estar aparte. Y yo dije, Wow. no, me cansé. Wow. Me cansé y dije: Señor, no, yo quiero ser como ellos. Yo quiero sentirme también amado, yo también quiero sentirme querido. Y la gente piensa que esto pasa de un día para otro o de la noche a la mañana. Esto no es así. Esto pasa cuando tú te descuidas. Cuando hay un pequeño descuido. Y ya para esa época, ya para esa edad, ya yo no oraba como oraba antes. Ya yo no buscaba como buscaba antes. Entonces el diablo estaba tomando ventaja. Comenzó el campo de batalla en mi mente. Wow. Como que a ti nadie te quiere, nadie te ama por cómo tú eres. Sé un poquito más social. Así me decía: sé un poquito más social, vete y mézclate para que tú veas cómo te abrazan, cómo vas a ver esa amistad que tú estás viendo en los demás. Y de esa manera me dejé llevar por lo que Satanás estaba tratando en mi mente. Y a su vez llegó a mi corazón. Me afectó, me hirió esa etapa, debido a que comencé entonces a apartarme y a tratar de alejarme del Señor, para entonces dejarme llevar por la presión de grupo. Quería verme como los demás. Un muchacho que era serio comenzó a cortar clases. Wow. Un muchacho que era serio comenzó a brincar la verja de la escuela. Nos llamaron a la oficina. Comenzaba a buscar pleito, pelea. Un muchacho que predicaba. Un muchacho que Dios le abría las puertas de los cielos. Un muchacho que tuvo esas experiencias poderosas con el Señor, comenzó a alejarse poco a poco. Wow. A esa edad de los 14 a 15 años. Y todo empezó, Kibsael, con una amiga. Con una amiga que estaba dentro de la iglesia. Me empecé a enamorar de esa amiga. Y cuando comencé a enamorarme de esa amiga, yo pensaba que esa amiga era de Dios. Porque simplemente iba a la iglesia, porque simplemente, supuestamente buscaba presencia y sobre todo cantaba como los ángeles. Wow. Y me enamoré de esa amiga, hablé con esa amiga, hasta que llegó un momento dado que nos hicimos novios. Y yo pensaba que era de Dios. Pero yo no lo había consultado a Dios. Yo no había orado a Dios por esa dirección. Y todo comenzó por ahí, con esa amiga. Hasta que después yo veía que esa amiga comenzaba a alejarse del Señor, a tal manera que al ella alejarse y yo sentir que no podía alejarme, eso me causó en mí como enojo, molestia, rebeldía. ¿Por qué? Porque ella comenzó entonces a practicar cosas del mundo que yo no estaba practicando. Exacto. La gente me decía: Kevin, esa no es de Dios. Mi mamá decía: Kevin, eso no es de Dios. Wow. Y yo a mi mamá le decía: mi mamá siempre ha sido recta. Y siempre Dios le entregó la visión y Dios siempre le enseñó y la ha mostrado. Y cuando había peligro me decía: Kevin, hay peligro. Pero yo le decía a mi mamá: mami, tú, lo que pasa es que tú estás en tu celo como madre. Wow.
Santo. Mira cómo comencé a hablarle a mi mamá. Mira cómo me estaba cegando Satanás. Simplemente porque quería ser parte del grupo, quería sentirme como los demás. Pero esta muchachita, que parecía que era de Dios, se alejó de Dios y me estaba alejando a mí también. Sí, porque tú querías estar con ella, básicamente. Es correcto. Quería estar con ella y quería también sentirme amado también por ella. Y de esta manera, entonces comienzo a involucrarme con las amistades, comienzo a involucrarme con la presión de grupos, Wow. comienzo a involucrarme con lo que los demás practicaban. Pero aún así, Kibsael, nunca puedo decir que Dios me abandonó. Nunca puedo decir que Dios me dejó solo. Gloria a Dios. Porque aún practicando lo que otros practicaban, yo sentía al Espíritu Santo como me redarguía. Wow. Yo sentía a Dios que me decía, eso está mal, Kevin. Y aunque de frente me veía que estaba sonriendo, me veía bien, pero por dentro me estaba corrompiendo, por dentro lloraba, por dentro me quebrantaba delante de la presencia del Señor porque yo sabía que yo estaba mal, yo sabía que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Impresionante, Kevin, porque básicamente, wow, realmente tú tuviste un encuentro con Dios muy temprana edad, ¿me entiendes? Entonces, ¿verdad? Yo enfatizo eso porque realmente algo de lo que yo hablo mucho, gloria al Señor, a las personas, Kevin, es que cuando yo analicé luego mi testimonio, yo dije, yo conocí a Dios, yo pude tener experiencia, pero realmente no tuve un encuentro. O sea, yo nunca pude decir, yo tuve un encuentro. Y es lo que yo insto muchas veces cuando hablo con jóvenes. Mira, asegúrate de tener un encuentro con Dios, que Dios te enamore, que Dios te apasione, para que realmente no quiera irte lejos de la presencia del Señor. Y, ¿verdad? Es impresionante porque cuando tú cuentas esa historia, podemos transportarnos diferentes historias, la palabra del Señor. Cuando, por ejemplo, David, ¿verdad? Pecó por no estar donde debía estar, que David tenía que estar en la guerra. Entonces, realmente muchos hombres de Dios cayeron, ¿verdad? Por decisiones erróneas de seleccionar a una persona equivocada. Y más bien, gloria al Señor, puedo ver eso claramente, que el enemigo siempre está buscando por dónde. Pero si te pones a ver realmente cuando David estuvo en la cima, fue que vino esa tentación más fuerte, que nosotros quizás nos creemos que estamos bien, que estamos fuertes, que eso no nos va a pasar. Entonces, ¿por qué podemos, ¿verdad?, enfatizar esta historia? Y aquí a las personas que nos están viendo, Kevin, que es importante que nosotros, gloria al Señor, nos cuidemos en todas las áreas, que independientemente, gloria al Señor, hoy estemos más fuertes, pero la cuestión es que siempre consultemos a Dios, que siempre hablemos con el Señor para que Dios nos alerte. Una frase que yo tengo que me fascina mucho, Kevin, o básicamente Dios me da una revelación y cuando Dios me da esa revelación me levanto con la frase, Dios se adelanta a los tiempos. Y eso ha sido una frase que Dios me ha seguido dando experiencia y todavía como que esa frase me sigue marcando, porque cuando nosotros, dice la palabra del Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y ese versículo también me marca porque a veces nosotros no sabemos hacer algo o no sabemos qué va a pasar con X o Y, pero lo que nosotros tenemos que hacer es hablarle a Dios. Y en sueños, en visiones, en revelaciones, Dios te va a dar una respuesta. Gloria al Señor. Y Kevin, quiero que nos cuentes un poco más, ¿verdad? Tengo una pregunta personal y es, tú predicabas la palabra, tú estabas ungido, tú tenías el Espíritu Santo. Quiero que nos cuentes un poco, ¿verdad? Ya que nos estás contando en esa área de que, ¿verdad?, el enemigo te quiso que te descarriara. No sé si llegaste hasta tal punto, pero si hacemos un paréntesis y hablamos en el término espiritual, quiero que nos cuentes quizás una experiencia que pudiste tener como cristiano dentro, ¿verdad?, de un área de la escuela, pero realmente a tu corta edad. Porque claramente hoy día, pues, sabemos las luchas, las batallas, los ataques de las tinieblas, gloria al Señor, y sabemos que es una lucha constante, pero quiero que nos cuentes un poco si Dios te dio una experiencia, por ejemplo, cuando estabas en la escuela, mira, los demonios están por ahí, o sea, quiero que nos cuentes alguna experiencia, gloria al Señor, que tú te acuerdes, para que las personas vean, gloria al Señor, que no hay edades, gloria al Señor. Si tú buscas a Dios,
el reino de las tinieblas y el reino de Dios se te va a revelar. Dios va a estar contigo, pero Dios, gloria al Señor, te va a abrir los ojos espirituales. Dice que no podemos olvidar las maquinaciones de nuestro adversario. Por ende, si nosotros estamos conectados con Dios, vamos a ver cosas sobrenaturales. Gloria al Señor. Kevin, cuéntanos algo ahí que nos puedas contar. Gloria al Señor, que estoy curioso. Amén, amén. Pues específicamente en ese mismo tiempo, donde me encontraba con esa amiga, que me encontraba en ese momento que me estaba ya alejando del Señor, como dije hace un momento, ya el Espíritu Santo comenzaba a redarguirme. Y aunque por fuera me veía bien, pero por dentro me estaba quebrantando. Pero llegó un momento dado que así mismo como Dios me reveló al principio a los 8 años, me reveló también a los 14, en esa condición. De 14 a 15 años Dios me revela la condición en la cual yo me encontraba. Y una de las cosas, de las revelaciones que que Dios me da, es que me encuentro en un campo de batalla. Me encuentro en un terreno de guerra, de lucha. Y de momento me enfrento con una mujer con cola de serpiente. Y esa mujer me atacaba y esa mujer me seducía. Mi mamá me decía no era de Dios. La gente me decía no era de Dios. Yo no quería hacer caso. Y aún así, en lo personal, Dios comienza a revelarme y a mostrarme, mira, te está sucediendo esto. Te está pasando esto. Esto no es mío. Y Dios comienza a mostrarme mi condición espiritual en aquel entonces. Pero aún así, me hice sordo a la voz de Dios. Wow. Aún así, comencé a entrar en mi vida lo que es la rebeldía. Los demonios comenzaban entonces a atormentarme por rebeldía, tristeza. Llegó un momento donde lloraba mucho. Llegó un momento donde me encerraba en mi cuarto y no quería salir de mi cuarto. Wow. De que antes me metía mucho en la palabra, ahora me metía mucho en los videojuegos. A tal manera que aún en los videojuegos llegó un momento dado tan y tan terrible que mi mamá, como es recta, ella me decía, Kevin, corta eso. Llegó un día, mira Wow. mi guerra espiritual que yo tenía en aquel Santo. entonces. Llegó un día donde me levanto bien temprano en la mañana simplemente para jugar Wow. vía internet y comunicarme con los muchachos con quien ya yo estaba pasando el rato, como uno dice. Y de momento escucho a mi mamá gritando, Kevin, apaga eso. Cuando me dice Kevin, apaga eso, yo rápidamente me quito el headset, comienzo a suelto el control y empiezo a pelear con mi mamá. Le digo, mami, ¿por qué tú me estás gritando? ¿Por qué estás peleando conmigo? ¿Qué yo hice mal? ¿Y sabes lo que me dijo mi mamá? ¿Qué te digo? Me dijo, yo no fui. Yo no te he dicho nada. ¿Qué te pasa a ti? Yo no te he dicho nada. Yo estoy tranquila en mi cuarto. Wow. O sea, yo estaba escuchando los demonios Wow. atormentándome. Santo. Para que de esa manera también comenzara a entrar en guerra con mi mamá. Con aquella mujer que tenía la visión. Con aquella mujer que oraba por mí día y noche. Que oraba por mis hermanos día y noche. Wow. Para que comenzara a entrar en contienda contra ella. Cuando yo comienzo a experimentar estas cosas, esas de los 15 Santo. años, que tengo esas experiencias espirituales, esas guerras espirituales, le hago una pregunta al Señor. Porque ya yo me estaba dando cuenta que estaba rebelde. Llegó un momento donde mi mamá me tuvo que decir, si tú quieres hacer lo que a ti te dé la gana, por lo menos aquí en mi casa no lo vas a hacer. La puerta está abierta. Si tú te quieres ir, te puedes ir. Pero aquí no vas a hacer lo que tú quieras. Wow. Te confrontó. Mi mamá me confrontó como una mujer de Dios y recta y firme, aunque le dolió, pero lo hizo. Exactamente. Sí, porque sabemos, ¿verdad? Queremos aquí enfatizar, es que yo me vivo los testimonios, Amén, amén. Kevin, y es una bendición porque sé que muchas personas van a ser bendecidas con este testimonio porque cuando podemos, ¿verdad?, estudiar tu caso, que vienes de una familia cristiana, gloria al Señor, que si no hubiera sido por las oraciones de tu mamá, gloria al Señor, quizás hoy día tú estuvieras descarriado. Por eso es importante, y quiero enfatizar, porque a lo mejor estarán escuchando este testimonio y dicen, pero es que los videojuegos no son malos, pero es que esto, pero es que lo otro. Pero es que claramente usted tiene que entender lo que está sucediendo aquí, gloria al Señor, que hubo un descuido, que cómo tú vas a poner a algo primero que a Dios, gloria al Señor, y eso es lo que quiere el enemigo. Que siendo un joven, siendo un niño marcado, luego un joven, gloria al Señor, donde Dios tiene propósito desde muy temprana edad, el enemigo, gloria al Señor, lo que quería era apartarlo, porque una vez cuando nosotros estamos lejos,
¿verdad? No estamos sensibles a la voz de Dios, al Espíritu Santo, somos presa fácil del enemigo. Y quiero enfatizar aquí, Kevin, eso es impresionante lo que tu mamá hizo, Kevin, porque claramente a veces escuchamos familias, escuchamos un sinnúmero de historias de las familias donde hoy día los padres son cristianos, pero los hijos están trayendo maldiciones, o sea, demonios. Aquí tenemos que hablar realmente como lo que es, gloria al Señor, porque quien busca a Dios, quien tiene autoridad de Dios no puede tener miedo, lo echa fuera en el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros nos está falto el discernimiento, el lente espiritual, pues entonces estamos viendo que los hijos están jugando, gloria al Señor, que los hijos, los demonios están siendo atormentados a ese niño y realmente nosotros no estamos viendo lo que está pasando tras bastidores. Entonces, ¿por qué hice este énfasis, gloria al Señor, Kevin? Porque no podemos olvidar esas maquinaciones. Si estamos bien firmes en la brecha, tomar actitudes serias, contundentes, como tu mamá, gloria al Señor, en su debido tiempo hizo. Quiero que nos cuentes realmente, ¿verdad?, lo que nos estabas contando, que el enemigo quería ocasionar pleito dentro de tu familia. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Pues en ese momento, cuando me encontraba en esa rebeldía, que mi mamá me decía, suelta a estas muchachas, suelta esas malas amistades, te están volviendo mal, mírate. Mi mamá me decía, mírate, cómo tú estás a cómo tú estabas antes. Ya no eres el mismo, ya tú no alabas como alabas antes, ya tú no predicas como predicabas antes, ya tú no oras, no buscas, no ayunas como ayunabas antes, no vigilas como vigilabas antes. Mi mamá me decía, yo quiero volver a ver ese Kevin otra vez, me decía mi mamá. Y yo le decía, mami, tú lo que estás es celosa, tú lo que estás es... Y yo seguí en esa. ¿Y tú no sentías que te sentías distinto? Sí, yo me sentía bien diferente. Pero aún así, dentro de mi rebeldía, dentro de mi enojo, por querer ser como los demás y no poder, pues aún así ignoraba la voz de Dios. Aún así ignoraba todo lo que la gente me decía, aún sabiendo y entendiendo que lo que estaban diciendo era real. Wow, Kevin, y me llamó mucho la atención, perdona que te interrumpa, Amén, que mencionaste una frase, no sé si te diste cuenta, que dijiste, yo quería, pero no podía. O sea, tú querías ser parte de los del mundo, básicamente, de ser aceptado, pero no podías. ¿Por qué no podías? Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, te puso límite, gloria al Señor, para que no fueras con todo el mundo. Es correcto. Había momentos donde quería practicar mucho más allá de lo que los demás practicaban y no podía lograrlo. Había algo como que me detenía, había algo como que me retenía. Gloria a Dios. Le voy a decir más. A todo mi grupo, porque Dios le dio hasta la visión a los trabajadores sociales, a los directores, sobre mí. Wow. Dios le dio testimonio, porque aún el Espíritu Santo da testimonio de quiénes somos. Y andando con el grupo y haciendo las maldades con el grupo, a los que eran parte del grupo, nunca los regañaban. Me llamaban a mí. Wow. Y llamaban a mi mamá. Y yo empezaba a tener esta guerra con los mismos trabajadores sociales, con los mismos directores. Decía, pero a mí me regañan y a los demás no los regañan. ¿Y sabes lo que me decían? Sí, lo que pasa es que tú eres diferente. Wow. Y aún así Dios mostrándose, y aún así Dios haciéndome entender que está trabajando conmigo, que Él está en el asunto, que no me ha abandonado. Aún así yo no quería escuchar su voz. Pero llegó el momento dado donde mi mamá, cuando llegó el momento de que me dijo, aquí no vas a hacer lo que te da la gana, vete ya como tú quieras. Pues, ¿sabe qué, Kibsael? Yo me fui. ¿Te fuiste? Me fui de la casa. Wow. Abrí el portón, me fui, pero no me fui para la casa de la novia. No me fui a casa de los amigos. ¿Para dónde te fuiste? Me fui a una cancha. Me senté en los bleachers. Porque ya ahí me di de cuenta en la condición que yo me encontraba cuando mi mamá, lo que nunca hizo, lo tuvo que hacer conmigo. Wow. Ahí yo dije, no, algo no anda bien. Me senté en los bleachers en una cancha y le dije al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Así le dije al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando le dije al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Que yo haga a la iglesia. Pues aún así yo me congregaba. Aún así, en mis 5 o 10 minutos, pero tiraba mis rodillas, aunque sea una vez al día. Llegó a la iglesia, de que me sentaba al frente, ya yo me estaba sentando atrás. O sea, mi conducta espiritual no era la misma. La gente se dio de cuenta, los hermanos se dieron de cuenta y se preocupaban por mí. Pero ese día llegó, las semanas después, llegó un profeta invitado. Un evangelista de Dios que Dios usa poderosamente. Y cuando ese profeta llega, hacen el llamado. Yo me encontraba en la parte de afuera de la iglesia y los hermanos me decían,
ve, Kevin, ve y pasa al frente porque hay una palabra del Señor para ti. Yo no, mira cómo estoy. Yo antes como vestía como usted me ve ahora, cuando estaba bien metido con el Señor. Ya comenzaba a vestir bien casual para la iglesia, como si estuviese vistiendo como para un parque, como cualquier tipo de actividad cualquiera, pantalones rotos, una cosa que no era yo. O sea, no era yo. Estaba vistiendo más como para el mundo. Estaba viviendo ya como más para el mundo. No había diferencia. Wow. Y yo decía, mira cómo yo estoy vestido y llegar al altar de Dios así. El altar de Dios se respeta. Y me decía, no, ve así que Dios como quiera te va a hablar. Me decían los hermanos. Y Sí, pasé. porque también tenías una lucha, porque debemos entender, gloria a Dios, que también tú sabías que realmente la casa de Dios se respeta, pero también tenemos que entender que ahí entonces el enemigo, cuando nosotros estamos mal, lo que quiere hacer es juzgarnos, para que no nos acerquemos a Dios. Wow, qué impresionante. Entonces pasaste. Pasé al frente. Era tanto lo que la gente insistía que pasé. Tuve que pasar. Wow. Y cuando paso, me pasan a la primera línea, donde estaba el altar, frente a donde estaba el evangelista. El evangelista Dios pone su mano sobre mí, y cuando pone su mano sobre mí, Dios lo comienza a usar en el don de ciencia. Y me hace esta pregunta. Wow. Y me dice, así te dice Dios. Me preguntas a mí qué yo quiero que tú hagas. Wow. O sea, ya Dios le mostró al evangelista la pregunta que yo le había hecho al Señor. Exacto. Y viene el evangelista y me dice, me preguntas a mí, dice el Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Te voy a contestar ahora. Déjame la novia, déjame las malas amistades, déjame PlayStation y dame mi tiempo. Santo, te fue claramente directo. Fue directo. Y, por si las dudas, mi novia estaba al lado mío en ese momento. Wow. Para que ella también escuchara que no era de Dios esa relación. Para que ella también entendiera que tenía que haber una separación en ese momento. Wow. Ella estaba ahí al lado mío. Sí, que quizás si Dios te hubiera hablado a ti nada más, quizás ella no hubiera entendido, o quizás, no sé, Dios hace las cosas perfectas, gloria sea al Señor. Y entonces, ¿cuál fue la actitud que tú tomaste luego de que esa palabra del Señor, ¿verdad? Te penetró, gloria sea al Señor, a lo profundo de tu corazón? Amén. Cuando eso fue a mi edad de 15 años, cuando recibo esta palabra, que antes no sentía el Espíritu Santo como lo sentía, o sea, que ya no sentía el Espíritu Santo como antes lo sentía, que Él desata entonces después esa palabra sobre mí, yo comencé a danzar como antes danzaba. Yo comencé a sentir el Espíritu de Dios como antes lo sentía. Yo comencé a sentir la gloria de Dios como antes lo sentía, a tal manera que comenzaba a brincar, comenzaba a correr en el altar. La gente me abría paso porque era una gloria que no podía soportar. Caí en el suelo. Y cuando caí en el suelo, yo veo que el evangelista como quiera me sigue. Y me sigue hablando de parte de Dios. Y me dice, porque te dije que te quiero predicando. Y quiero que lleve mi palabra. Gloria a Dios. Tú eres el evangelista que yo voy a levantar en este tiempo. Y yo llora, y llora, y llora. Termina el evangelista de ministrarme, ¿verdad? De parte de Dios. Gloria a Dios. Yo me levanto, voy a donde mi mamá. Y ahí entonces me reconcilio con mi mamá. Y le digo, mami, perdóname. Perdóname. Tú tuviste la razón siempre. Con lágrimas. Yo me bebía las lágrimas. Lloré como nunca había llorado ese día. Y mi mamá también lloraba. Mi mamá se regocijaba porque sabía que Dios había contestado su petición. Porque sabía que Dios había escuchado su oración. Gloria a Dios. Por eso es que yo invito a toda madre, a todo padre, que si tiene un hijo apartado, un hijo alejado, siga orando por su hijo. Sigan orando, que sigan clamando, sigan peleando por su casa, por su familia. Que va a llegar un día, el momento dado, donde Dios va a comenzar a trabajar y a redarguir de tal manera que van a tener que llegar a los pies de Cristo y decir, mami, papi, perdóname, porque sé que lo hice mal. Y de esta manera me pasó a mí. Tuve que reconciliarme con mi mamá. Lloré como un nene pequeño a los 15 años. Tuve que dejar mis malas amistades al momento. Ya yo sabía que era Dios tratando conmigo. O sea, fue al instante, tu cambio fue radical ahí. Al instante. Sí, porque ya tú conocías a Dios. Ya yo conocía la voz de Dios. La palabra de Dios te confrontó. Y llevaba un año peleando con Dios. Wow. Un año entero perdido, quizá él. Wow. Peleando con el Señor. ¿Verdad? Y quiero aquí hablar que realmente es impresionante. Dice la palabra del Señor, claman los justos y Jehová los oye. A veces nosotros pensamos cuándo Dios
va a contestar nuestras peticiones, gloria al Señor. Pero nosotros debemos ser fiel y debemos ser obedientes. Tú estabas mencionando que tú sentías, ¿verdad?, esa rebeldía, esa ser parte. Y algo que me llama la atención es que tú, rápidamente que Dios te habla, gloria al Señor, el que estás llorando, que también a veces o mayormente nosotros somos libres también a través de llorar, que nos quebrantamos. A veces las personas se dicen, ¿cómo yo voy a ser libre? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pues tú tienes que, dice la palabra del Señor, que el que venga a mí con un corazón quebrantado, humillado, gloria al Señor, Él no lo desprecia. Amén. Entonces, a veces nosotros tenemos gusto, tenemos X o Y situación que nos aferra al mundo y a veces lo que nosotros necesitamos es llorar en la presencia del Señor. Y otro punto que me gustó mucho es que te reconcilias con tu mamá. Amén. Y algo que nosotros debemos de aquí hacer una connotación o hacer un punto, ¿verdad?, que nosotros veamos claramente es que cuando Dios habla, trae cumplimiento, Kevin. A veces nosotros quizás podemos escuchar ciertas palabras proféticas, pero si no te redarguye tu espíritu, nosotros debemos, gloria al Señor, como hombres de Dios, preguntarnos si realmente fue tu humanidad o fue Dios que habló. Y como persona que está recibiendo la palabra, mira, preguntarse, gloria al Señor. ¿Y por qué hago esto? Porque nosotros, dice la palabra del Señor, examinarlo todo, gloria al Señor. Tenemos que examinar esos espíritus. Amén. Así que, Kevin, este punto que usted está contando ahora, en base, ¿verdad?, a lo que te pasó con la muchacha, que, ¿verdad?, que te fuiste rebelde, que tu conducta no fue la misma, gloria al Señor. Ese fue el punto donde quizás o estuviste más alejado de Dios, claramente. Amén. Ahí eso fue. Pues entonces, Kevin, quiero que nos cuentes ahora ese punto de inflexión, ¿verdad? El programa se llama Mi Encuentro con Jesús y lo tenemos como texto base de la historia. Es en Hechos 9, la historia de Saulo, que dice textualmente: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y cuando realmente Dios me entrega este nombre del programa por gracia del Señor, Kevin, Dios me trajo esta historia, la historia de Saulo. Y es que siempre que nosotros nos descarriamos, en tu caso, gloria al Señor, quizás no estuviste apartado en el mundo, pero estabas apartado de Dios. Ese punto que nosotros estamos lejos y que luego vinimos a Cristo, es ese camino a Damasco que nosotros vamos, gloria al Señor, con un rumbo a hacer algo, pero realmente Dios nos cambia los planes por completo. Quiero que le cuentes, gloria al Señor, y que nos cuentes a nosotros tu testimonio. ¿Cuál fue ese punto de inflexión que Dios utilizó para llamar tu atención? Si fue ese mismo, ese día cuando el evangelista habló a tu vida. Quiero que nos cuentes un poco más. Pues fue en ese momento. Ese momento fue. En ese momento cuando el evangelista me habla, ya yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Gloria a Dios. Porque ya era una pregunta que le estaba haciendo al Señor. Y el Señor me habla haciendo la misma pregunta. Me dice, ¿qué tú quieres que yo haga? O sea, tú me preguntas a mí, ¿qué tú quieres que tú hagas? Y ahí comienza a contestarme. Déjame la novia, déjame las malas amistades y dame mi tiempo. Fue ahí donde Dios trabajó conmigo tan y tan poderosamente que ya entonces le hablo al Señor y digo, Señor, pues entonces yo no soy persona de ofender a nadie. Yo no soy persona, no me gusta herir tampoco. ¿Cómo le voy a decir a las amistades? Ve y aléjate de mí, tú eres mala influencia para mí. Vas a tener que quitarlo tú, le dije yo al Señor. Comencé a tener esa conversación con el Señor. Gloria a Dios. Y Dios fue poco a poco quitando las amistades, Dios fue alejándolas. Unos por problemas se fueron de la escuela, otros por drogas se fueron de la escuela, otros porque se mudaban a Estados Unidos se fueron de la escuela, hasta que totalmente me quedé solo, nuevamente. Me quedé solo. Y ya entonces comencé a hablar con el Señor, comencé otra vez en esa búsqueda con Dios, buscando su presencia. Y para el 2017, gloria a Dios, en esa batalla, en esa lucha, ¿verdad? Seguimos caminando, seguimos, ¿verdad? Dios nos levanta, comenzamos nuevamente a retomar lo que habíamos dejado atrás. Y en el 2017 Dios comienza a hablar a mi vida. En una pizzería, estaba con mi mamá, estaba con mi papá, mis hermanos. Y yo le digo, mami, tengo una inquietud fuerte en mi corazón de levantar un culto evangelístico por lo menos una vez al mes en cada barrio de cada pueblo, en una cancha. Y mi mamá me dice, pues, ponlo en las manos del Señor. Que Dios sea que te guíe, que sea Dios que te dé la confirmación. Y no pasó un año cuando ya Dios comienza a usar gente. Y la primera fue una mujer que Dios usó, que me dijo, de la visión que yo te di,
comienza a realizarlo porque yo soy Jehová quien te di esa visión. Después, la segunda vez, viene una persona que no me conocía para nada en una campaña evangelística. No me conocía y esa persona me dice, así te dice el Señor, yo te di la visión, te doy luz verde, la ofrenda incluso que me iban a dar a mí, no, que no me la dé nadie, va a ser tuya. Comienza a levantar las bocinas, comienza a comprarte los equipos que tú necesitas, porque vas a comenzar a predicar en la calle. Así me empezó a hablar. Vas a comenzar a predicar en la calle una vez al mes como yo te lo mostré. No, es que Dios... La iglesia, que había caído una bendición poderosa, yo comencé a brincar, a correr. Fue un mover de Dios tan poderoso. La gloria sea para el Señor. Amén. Y en ese transcurso de tiempo que Dios me habla, que Dios comienza a confirmar, inicio entonces con el ministerio. El ministerio evangelístico, Dios sigue siendo Dios, Malaquías 13 incorporado. Y por la gracia y misericordia del Señor, ya estamos casi por cumplir 8 años en ese ministerio, llevando la palabra tanto dentro de los templos como también afuera en la calle, donde está la necesidad, donde hemos visto milagros, donde hemos visto cómo Dios liberta, cómo Dios salva, gente llorando, gente siendo quebrantada por el poder de Dios, por la palabra del Señor. Y ahí es cuando yo me doy cuenta y miro hacia atrás y digo, wow, Señor, un año perdido en aquel momento en la escuela. Cuántas veces traté de alejarme, cuántas veces traté de correr, cuántas veces traté de huir, mas sin embargo tú no me dejaste. Mas sin embargo tú me libraste. Mas sin embargo tú estuviste siempre conmigo. Experimenté el fuego que sintió Jeremías. Cuando Jeremías dijo, ya yo no voy a predicar más en tu nombre, porque tu palabra ha sido para mí para afrenta, para escarnio. Mas hubo no obstante un fuego dentro de mí, dijo Jeremías, que se metió en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. Esa misma experiencia la sentí yo. Wow. La misma experiencia. Gloria a Dios. Y he tratado de correr y he tratado de huir muchas veces, claro que sí. La parte humana ha llegado a la desesperación, ha llegado a los tiempos donde digo, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ya yo no puedo más. Mas sin embargo, el Espíritu Santo vuelve y me levanta, me fortalece. Qué lindo Y todo lo que había pasado anteriormente me ha sido para experiencia de que yo nunca he estado solo. De que Dios siempre ha estado conmigo, de que Dios siempre ha estado peleando por mí. Gloria y a ahora puedo decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado ese Señor. Qué bendición, Kevin. Realmente siempre le digo a todas las personas que Dios me permite entrevistar y escuchar el testimonio, que es una honra, que es una bendición, gloria al Señor, porque cuando nosotros escuchamos testimonio y afinamos nuestro oído, gloria al Señor, podemos aprender de esos errores. Por eso, ustedes que nos ven por Kipsael Padilla TV, para mí es un privilegio, y para usted que ve este canal debe ser un privilegio, porque cuando nosotros escuchamos atentamente la voz del Señor, porque como dije al principio, unos vendrán por la palabra y otros vendrán por testimonio. A veces nosotros pensamos, estamos escuchando el testimonio y ya no. Realmente Dios te está hablando, Dios te está ministrando, porque no sabemos, Kevin, las personas que están ahí escuchando esa palabra. Y claramente habrán personas que están ahí escuchando la palabra y dicen, pues todavía no me convierto, todavía no acepto a Dios, todavía no lo busco. Pues está bien, escucha el otro testimonio. Y va a llegar una palabra, gloria al Señor, que va a tocar tu vida. La palabra del Señor como martillo que quebranta la piedra. Gloria al Señor. Y yo me identifico porque claramente, Kevin, cuando yo estaba descarriado, Dios me pone a escuchar testimonios. Dios me pone a escuchar prédicas. Y tú sabes cuál era mi palabra, que yo sé que muchas personas que la ven la están diciendo. Yo quiero que Dios me use de esa forma. Yo quiero que el Señor me hable de esa forma. Entonces, cuando Dios pone ese sentir, realmente es el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Entonces, si usted está sintiendo, gloria al Señor, ese redarguir en tu espíritu, es porque Dios te está llamando. Así que, Kevin, agradecido contigo, agradecido con Dios por escuchar, por dejarte querer, gloria al Señor, en la plataforma y ser de bendición. Ramos tu ministerio, es una bendición. Que más jóvenes sean apasionados por la palabra, que puedan seguir predicando, gloria al Señor, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra del Señor. Y realmente es un gozo, porque lo que hacemos para el Señor nunca es en vano. Y es una bendición, así que ¿dónde te pueden conseguir, gloria al Señor, Kevin? A través de las redes sociales. Amén, sí, nos puede conseguir a través de Facebook como Kevin González. Nos pueden seguir también por Instagram como Kevin González Oficial. Por YouTube también nos puede conseguir como Kevin González Oficial. Y ahí vas a ver los cultos evangelísticos. Ahí vas a ver toda nuestra trayectoria, amén, según los años, ¿verdad?, que llevamos en este ministerio. Aniversario, cultos evangelísticos, campañas, programas. Tenemos también nuestro programa Derribando Fortaleza, que lo hacemos por medio de Facebook Live, por medio de YouTube y por medio de
de Instagram también. Amén, gloria al Señor. Y de verdad que por ahí no pueden conseguir y pueden gozarse de esa poderosa bendición de lo que Dios ha hecho con nuestro ministerio. Amén, es una bendición, Kevin. Última pregunta y es algún consejo que tú le puedas dar a esos jóvenes que se encontraban en esa misma situación que tú te encontrabas. Que realmente un consejo que ahora mismo tú le darías a ese Kevin que empezó a prestarle oído a esas maquinaciones del enemigo. Mi consejo para esos jóvenes que quizás están atravesando lo mismo que yo atravesé en ese momento es que comiencen a escuchar la voz de Dios. Son momentos donde son difíciles, donde no se les juzga, porque son momentos tan difíciles, una etapa tan difícil, más en estos tiempos, donde el diablo está haciendo presión como nunca antes porque sabe que le queda poco tiempo y sabe que Cristo viene y viene ya. Yo les exhorto a esos jóvenes a que se levanten, a que no se dejen amedrentar por lo que Satanás quizás le está metiendo en su mente o en su corazón, que no sirven, que no son amados, que no son queridos. Porque Satanás lo hace para eso mismo, para que te alejes, para que no busques presencia, para que no busques el rostro del Señor y te encierre en toda esa rebeldía, te encierre en esa tristeza, te encierre, amén, en ese enojo. Así que, joven, ¿verdad? Yo le exhorto a que siga hacia adelante, a que siga peleando, a que siga caminando, a que te levante. Gloria a Dios. Que aunque es difícil, pero no es imposible. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Amén. Así escucharon el consejo que les dio a todos ustedes. Así que siga perseverando hasta el fin, porque los que perseveran son los que van a encontrar y heredar la vida eterna. Así que esa corona te está esperando, joven. Así que si tú estás descarriado, Dios te está llamando. Dios quiere que venga a los caminos del Señor. Es importante que usted camine en el propósito que Dios ha diseñado contigo. Así que gracias a todos los que nos ven a través de Kipsael Padilla TV. Para mí es un gozo, un privilegio. Gracias, Kevin. Gracias al Señor. Y si te quedaste hasta aquí, muchas gracias. Suscríbete, comparte este testimonio a todas las personas o a algún amigo que realmente tú digas, mira, fulanito necesita escuchar esta palabra. Envíaselo porque sabemos que Dios tarde que temprano hará la obra en esa persona. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.